Esta historia es una historia alternativa a Dragon Ball, un What If si lo preferís, y aquí vamos con la tercera parte de, ¿qué hubiera pasado si Kakaroto nacía en vez de Raditz? Sin más que decir, comencemos. La primera aventura real de los hermanos Saiyajins, Kakaroto y Raditz, junto a Bulma, transcurrió con una facilidad abrumadora. Desde el principio, su abismal diferencia de poder con respecto a cualquier obstáculo que se presentara dejó claro que nada ni nadie podía oponérseles, y los pocos bandidos, criaturas salvajes o amenazas menores que encontraron en el camino fueron eliminados o ignorados sin esfuerzo. Mientras tanto, Bulma estaba encantada de contar con dos guardaespaldas tan poderosos, especialmente con Kakaroto, cuyo aspecto, madurez y carácter en esta historia eran considerablemente más atractivos para ella que los de Goku en la historia original. Bulma no tardó en mostrarse interesada en Kakaroto, iniciando un evidente coqueteo que, para sorpresa de ella misma, no fue completamente ignorado por el Saiyajin, a pesar de la desconfianza inicial que Kakaroto sentía hacia los terrícolas, con ese, comenzando poco a poco, a corresponder sutilmente a las atenciones de Bulma, generando una conexión que se iba fortaleciendo a medida que avanzaban. Esta situación no pasó desapercibida para Raditz, quien, siendo más joven, no comprendía del todo la dinámica, pero sí sentía una mezcla de incomodidad y celos al ver cómo su hermano mayor estaba siendo constantemente acosado por la insistente de Bulma, quien quería intentar seducir a su hermano mayor tanto como podía. No obstante, Raditz pronto tuvo su propio momento de atención romántica, cuando el grupo llegó al castillo de Oxatán, y que lo encontraron siendo devorado por un incendio, y sin dudarlo, los dos hermanos se lanzaron al rescate, apagando las llamas con sus gigantescos poderes y técnicas de ki que ya habían adquirido, y salvando tanto al propietario del castillo como a su hija Chi-Chi de ser devorada por un dinosaurio. En esta historia, el maestro Roshi no intervino, ya que Kakaroto y Raditz, con su fuerza y habilidades, fueron más que suficientes para manejar la situación. Raditz, en particular, aprovechó la oportunidad para mostrar sus capacidades frente a Chi-Chi, quien quedó completamente fascinada con él, y antes de que el grupo partiera para continuar con su aventura, Chi-Chi, con un instinto seductor muy poco apropiado para una niña de esa edad, le pidió a Raditz que se casara con ella cuando fueran mayores. Raditz, sorprendido y sonrojado, respondió que lo pensaría, aunque internamente ya sabía que probablemente aceptaría. La situación provocó una risa incontrolable por parte de Bulma, quien no tardó en burlarse de Raditz por haberse sonrojado tanto, pero Raditz, decidido no quedarse atrás, y devolvió el golpe haciendo comentarios sobre los intentos groseros de Bulma por seducir a Kakaroto, lo que dejó a la joven científica avergonzada y al Saiyajin mayor mirando hacia otro lado, fingiendo no haberse dado cuenta. Con el tiempo, el grupo continuó su viaje, reuniendo las Dragon Balls con una velocidad sorprendente gracias a las habilidades y el poder de Kakaroto y Raditz, y personajes como Oolong y Yamcha, quienes en la historia original desempeñaron roles importantes, quedaron completamente fuera de la ecuación, pues Oolong no era necesario, ya que Bulma tenía dos guardaespaldas de confianza, y Yamcha, al no poder competir en poder ni en carisma con Kakaroto, no tuvo oportunidad alguna de formar parte del grupo, ni de atraer la atención de Bulma. En cuestión de días, el grupo había reunido todas las Dragon Balls, y derrotado sin esfuerzo a la banda de Pilaf, quienes apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de ser neutralizados por el inmenso poder de los hermanos Saiyajins, y finalmente, las Dragon Balls fueron utilizadas para invocar al dragón Shenlong. Bulma, aunque originalmente había planeado pedir un novio como deseo, ya estaba más que satisfecha con lo que había obtenido durante la aventura, refiriéndose a su relación con Kakaroto. Por su parte, los hermanos Saiyajins tenían en mente deseos más significativos, sin embargo, al intentar pedir la reconstrucción del planeta Vegeta, o la resurrección de su raza, Shenlong reveló que esos deseos estaban más allá de sus capacidades, y explicó que no podía revivir a personas que llevaban más de un año fallecidas, además que no podía cumplir dos deseos a la vez. Entristecidos pero no desmotivados, Kakaroto y Raditz contemplaron otras opciones, y durante un breve momento, Kakaroto consideró desear la inmortalidad para ambos, pero su orgullo Saiyajin le impidió aceptar algo que consideraba una salida cobarde. En cambio, optaron por un deseo más práctico, que Shenlong les revelara el mejor método de entrenamiento para alcanzar su máximo potencial, junto con toda la información disponible sobre la biología y capacidades reales de los Saiyajins. Shenlong cumpliría el deseo, explicó
explicando que el entrenamiento bajo gravedades extremadamente altas sería el método más efectivo para ambos. También reveló secretos de su raza, como el verdadero límite de los Zenkais, la posibilidad de alcanzar el estado del Super Saiyajin mediante el control del ki en la espalda, y la existencia de formas superiores como el Super Saiyajin 2, 3, 4, y el Super Saiyajin Dios, aunque esa no sería muy importante por el momento, pues los hermanos reconocieron que el Super Saiyajin Dios, que requería la participación de más Saiyajins de los que eran ellos, y por encima de corazones puros, no iba a ser probable que pudiesen hacerlo, sabiendo con bastante confianza que son seguramente los únicos Saiyajins mínimamente decentes que quedan con vida. Tras la partida de Shenlong, los hermanos decidieron seguir adelante con sus vidas, y Bulma, fascinada por la historia de los Saiyajins, y su misión de vengar a su raza y a sus padres, muertos a manos de Freezer, se ofreció a ayudarlos en todo lo que pudiera, e invitó a los hermanos a su hogar en la ciudad para construirles una sala de entrenamiento con gravedad aumentada, tal cual como había indicado Shenlong. Con la esperanza renovada, y una nueva meta clara en mente, Kakaroto y Raditz aceptaron la invitación, y mientras Bulma y Kakaroto continuaban desarrollando su relación, Raditz, emocionado por su creciente poder, también miraba hacia el futuro con determinación, y así, los hermanos Saiyajins estaban más decididos que nunca a entrenar como nunca antes, y prepararse para el día en el que finalmente confrontarían a Freezer, y harían justicia en la memoria de su raza, pero en especial, en la memoria de sus padres. Tras esa aventura introductoria, no era necesario contar uno por uno todas las sagas que siguieron a inicios de Dragon Ball, pues, si tomamos en cuenta que ya para empezar, y antes de que Bulma tan siquiera les hubiese fabricado a los hermanos, la sala de gravedad aumentada necesaria para entrenar, esos, ya poseían un poder que escapaba a la imaginación de cualquier adversario que pudiesen tener en la Tierra, y con mucha diferencia, lo cual para empezar, les quitaría la motivación y necesidad de participar en los torneos de las artes marciales, y todos los demás adversarios por venir como la Patrulla Roja o Tao Pai Pai, solo los confrontarían cuando esos querían reunir nuevamente las Dragon Balls, para evitar que otros se aprovecharan del poder que les podía dar obtener un deseo por parte de Shenlong, lo cual nuevamente, sería un verdadero chiste para ellos. Con el pasar de los años, los dos hermanos entrenarían arduamente en la Corporación Cápsula, con el cada vez más eficiente equipamiento de entrenamiento que les creaba Bulma y sus padres, lo cual además, le permitía a Kakaroto profundizar y desarrollar mucho mejor su relación con Bulma, y por parte de Raditz, ese, a diferencia de Goku en la historia original, tendría el detalle de por lo menos, ir a visitar de vez en cuando a Chi Chi para conocerla mejor, haciendo que su relación a lo largo de los años también se desarrollará de manera más orgánica. Tras algunos años entrenando de esa forma constantemente, y sabiendo que los Saiyajins crecían mucho más fácilmente en poder si entrenaban con compañeros de entrenamiento y rivales, es más que evidente que eventualmente tanto Kakaroto como Raditz serían capaces de alcanzar el Super Saiyajin, dado que ya sabían todo lo que hacía falta para alcanzar ese poder y mucho más con los conocimientos que le dieron Shenlong, además de haber empezado esos entrenamientos extremos con un poder base muy superior a Goku en la historia original. Una vez la legendaria forma alcanzada, solo les quedaba seguir entrenando con los conocimientos que les dio Shenlong, manteniéndose transformados constantemente en Super Saiyajin, para acostumbrarse a dominar esa forma, y eventualmente superar ese nivel, alcanzando las formas superiores del Super Saiyajin. Sin embargo, esa interrumpida etapa de entrenamientos constantes entre los hermanos durante años, sería interrumpida cuando un día, recibirían en la Corporación Cápsula, la agradable visita de Son Gohan y el maestro Roshi, los cuales tenían un favor muy especial que pedirles. Roshi les contaría a los hermanos sobre su rivalidad histórica con otra escuela de artes marciales, el maestro Shen, y les diría que se había enterado de que se iba a hacer participar en el siguiente torneo de las artes marciales, a dos alumnos suyos, aparentemente muy poderosos y asesinos muy capaces. Roshi tenía la esperanza de que Kakaroto y Raditz participarán en el torneo, para luchar en contra de esos alumnos, y proteger a los demás participantes de ser asesinados por ellos por el maestro Shen, además de tal vez convencerles de dejar de lado las enseñanzas de Shen, y abandonar sus vidas como asesinos. Aunque la idea de participar en un torneo en donde todos los participantes serían extremadamente más débiles que ellos, no era un prospecto que entusiasmaba
amaba demasiado a los hermanos, esos, por simpatía y respeto hacia sus dos maestros, en especial con Gohan ahí para pedirles que ayudasen con el problema de su maestro Roshi, los Saiyajins aceptarían al final en hacerles ese favor. Al fin de cuentas, tampoco es que tenían otra cosa que hacer, además que eso les ayudaría a aprender a controlar y dominar sus formas de Super Saiyajin, manteniéndose bajo esa forma constantemente mientras tenían que contenerse y bajar sus kis para no matar a los participantes. También, Roshi aprovecharía para introducir y presentar al alumno que había aceptado de entrenar hace unos años ya, siendo ese Krilin, con ese habiendo escuchado muchas historias sobre los hermanos Saiyajins, que lo habrían inspirado a entrenar tan duramente como podría, aunque claro, enseguida al conocerlos se daría cuenta que aún le faltaba mucho para alcanzarlos, lo cual era normal, al fin de cuentas, eran extraterrestres. En todo caso, esos entrarían en el torneo, participando Kakaroto, Raditz y Krilin, con la misión principal sobre todo de conocer a Tenshinhan y a Chaoz, y tratar de razonar con ellos para que dejaran de luchar del lado de Shen, y de ser asesinos a sueldo para el rival de Roshi. Como era de esperarse, el torneo sería un paseo en el parque para los Saiyajins, pero incluso Krilin la tenía muy fácil en contra de absolutamente todos los adversarios, exceptuando claro, Chaoz y Tenshinhan, ganándole al primero con muchísima dificultad, pero no teniendo ninguna oportunidad ante el segundo, que tenía claramente una técnica, habilidad y poder muy superior al enano calvo sin nariz. Pero rápidamente, la aparente arrogancia y confianza de Tenshinhan sobre sus chances de ganar el torneo desaparecerían, cuando le tocaría enfrentarse a Kakaroto, con ese esquivando y bloqueando absolutamente todos sus golpes sin la más mínima dificultad, siendo profundamente humillado y ridiculizado, al ver que inicialmente, Kakaroto solo se defendía con un solo dedo, pero luego, hasta tuvo la arrogancia de ni siquiera defenderse, y simplemente dejarse golpear y atacar por Tenshinhan con todo lo que ese tenía para ofrecer. Eso pondría a Kakaroto en una posición ideal para intentar razonar con Tenshinhan, empezando poco a poco a convencerle del error que cometía al seguir ciegamente las enseñanzas de Shen, con el Tríclope estando acorralado y sin salida ante ese adversario, que a pesar de que podría matarlo con tan solo un parpadeo, poseía la nobleza y paciencia suficiente para dejarle con vida, y además, tratar de amistosamente acercarse a él. Tenshinhan terminaría por estar convencido de abandonar la escuela de la grulla, y renegar totalmente de las enseñanzas del maestro Shen, con ese marchándose de ahí, extremadamente frustrado y humillado, prometiendo que algún día se vengará de esa traición. Y así, la misión principal, que era de convencer a Tenshinhan y Chaoz de volverse amigos suyos fue cumplida, y solo quedaba en las finales Kakaroto y Raditz, pero como los dos hermanos, ya peleaban entre ellos todos los días, y que sabían perfectamente el poder de ambos, no sentirían ninguna presión de ganarle el uno al otro, y para trolear, ambos decidirían saltar de la plataforma del torneo al mismo tiempo, haciendo que ambos abandonarán el combate al mismo tiempo, o también, se podría decir que ambos ganaron el combate al mismo tiempo, frustrando enormemente a los espectadores a quienes les habría gustado un buen espectáculo, con la multitud desaprobando claramente la acción de los dos hermanos, pero a ellos no era algo que eso les importaba en lo absoluto. Y entonces, tras el torneo, todos, junto con ahora Tenshinhan y Chaoz, decidirían en marcharse de ahí para celebrar la victoria y el gran día que tuvieron, aunque eso, desafortunadamente, tendría que esperar, pues de repente, ambos hermanos, con instintos afilados como un cuchillo, y con la capacidad de sentir y percibir el ki a la perfección, serían capaces de sentir la extraña presencia que se encontraba en los vestuarios del torneo, yendo enseguida a ver qué se trataba, viendo como una criatura demoníaca con piel verde estaba por matar al referí del torneo, salvándolo por muy poco de morir a manos del demonio que era Tamborín, matándolo al instante y sin dudarlo. Para cuando todos los demás llegaron al lugar para ver lo que ocurría, Roshi y Gohan, enseguida reconocerían a Tamborín, como un hijo del rey demonio Piccolo Daimao, estando impactados de ver que tal vez, el malvado ser que alguna vez aterrorizó la población de la Tierra, y que acabó con la vida del maestro Mutaito, estaba ahora de regreso. Pero una vez que Roshi les explicó a todos, de qué se podía tratar toda esta situación, y la aparición repentina de Tamborín ahí, los hermanos Saiyajins, no se preocuparon para nada de ello, confiados en su abismal poder superior, y seguros de que quien sea que era ese tal Piccolo Daimao, no iba a tener ninguna oportunidad en contra de ellos.
Y hasta aquí llegamos con esta historia. No olvidéis de suscribiros, y darle like al vídeo. Como también, de uniros a los miembros del canal, teniendo acceso a todos los vídeos antes que el resto del mundo. Y si deseáis pedirnos comisiones de teorías personalizadas a vuestra petición, nos podéis contactar por nuestro servidor de Discord creado para ese único propósito, o de simplemente comentarlo debajo del vídeo con una donación proporcional al precio de la comisión que nos pedís. Para más información, lean la descripción o el comentario fijado para saber sobre los precios por comisión. Y ahora sí, sin más que decir, nos vemos, hasta la próxima.